Oye, Benito. Sí, profesor. Vamos a aprovechar que has venido con Borla Imperial para presentar un programa sobre Manco Inca. El Inca que no mancó. Efectivamente, no mancó, sino por el contrario, dirigió la resistencia andina contra la conquista española. Ah, pero el que mancó fue Juan Pizarro. No tuvo éxito Manco Inca, a pesar de que obtuvo algunas victorias en las cuales murió uno de los hermanos Pizarro. Sí. Sin embargo, finalmente se refugió en Vilcabamba y ahí estuvieron por 40 años. Oye, qué maravilla, profesor. Y acá estamos en Puruchuco, ¿por qué? Estamos en Puruchuco para presentar este programa porque la zona de Ate participó de la gran batalla que Manco Inca dio para capturar Lima. Ah, ¿la que hizo a caballo? Efectivamente, y entonces aquí hay un entierro, hay un cementerio inca, y en esos entierros hay algunos personajes que murieron combatiendo contra los españoles. Ay, qué chévere, profesor. De tal manera que Puruchuco evoca bien la última resistencia que libraron los incas contra los españoles. Un panteón de los héroes. La resistencia a la decisión de Manco Inca de acercar el Cusco en mayo de 1536 fue hasta cierto punto un acto heroico, desesperado. Lo más importante es ver que siempre hubo alguien dispuesto a tomar la posta, ¿no? Cuando arribaron los conquistadores españoles, los incas estaban finalizando una cruenta guerra civil que concluía con el triunfo de Atahualpa. Se estaba cerrando un largo y sangriento conflicto que había dividido en dos bandos irreconciliables a la nobleza imperial cusqueña. Este conflicto se había iniciado cuando murieron el inca reinante, Huayna Cápac, y su sucesor asociado al trono, Ninan Cuyuchi. Ambos fueron víctimas de una epidemia de viruela que había asolado Sudamérica antigua, sembrando gran mortandad. Esta peste provenía del Viejo Mundo y había llegado a los Andes adelantando a los mismos españoles. Cuando falleció el Inca Viejo, hacía ya varios años que se encontraba en Quito gobernando el imperio desde el norte. En ese momento, la Coya salió rauda al Cusco para hacer nombrar Inca a Huáscar, su hijo predilecto. En la capital imperial, la Coya movió sus influencias en las Panacas para presentar un frente unido en torno a su hijo. Logró su cometido y el joven príncipe fue consagrado como Inca. El acuerdo distaba de haber sido unánime y, como siempre entre los incas, esta sucesión había abierto un proceso de selección del más hábil. A diferencia del mundo occidental, los incas no tenían derechos sucesorios fijos y establecidos a favor del primogénito. En el mundo andino, el soberano heredaba el trono al más político de sus hijos. Ello, normalmente, significaba a alguien capaz de formar una coalición victoriosa con un grupo de sus hermanos. Suficiente evidencia como para pensar que los incas, cuando llegan los europeos en 1532, estaban en el proceso de desarrollar el concepto de nación. Al triunfar, Huáscar emprendió una reforma del Tahuantinsuyo que le costó la vida. El nuevo Inca quiso limitar los privilegios de la nobleza de sangre real. Las Panacas habían extendido enormemente su dominio. Disponían de innumerables tierras y siervos, los llamados yanaconas. Cada inca había dotado a su propia panaca y a sus aliadas de extensas propiedades y ventajas. Debido a ello, el margen de maniobra del Estado se había reducido considerablemente. Ante esta situación, Huáscar quiso una reforma que devolviera el poder al Estado central y redujera la autonomía de las familias nobles. Para esto, atacó a las momias y pidió que se redujera la concentración de recursos en los muertos. Ellos que operaban como tótem de cada familia de la alta nobleza imperial. Sus pretensiones fueron rechazadas por parte de las Panacas.
Además, una familia muy prestigiosa, vinculada nada menos que a Pachacútec, se rebeló y llamó a su hijo que estaba en el norte al mando del ejército de su padre. Este hijo llamado a la sublevación era Atahualpa. Significa que al Estado, ¿no?, le han ido quitando las mejores fuentes de recursos económicos y de recursos humanos en beneficio de, ¿no?, las panacas. Huáscar tuvo también muchos aliados, entre los que se encontraban los jóvenes nobles del imperio. Ellos estuvieron fervorosamente del lado de la reforma. Huáscar y los integrantes de su panaca, la Tupac Yupanqui, fueron obviamente el núcleo de la fuerza reformista. Huáscar representa la modernidad, mientras Atahualpa representa el sistema. Y por supuesto, el sistema es más grande que la modernidad. Lo aplastan a Huáscar. La guerra fratricida empezó con una victoria significativa de Huáscar. Los cañaris eran un grupo étnico del actual Ecuador que apoyaban a Huáscar y lograron vencer a Atahualpa en un combate. Inclusive lo detuvieron y lo encerraron. Sin embargo, esa misma noche, mientras los cañaris celebraban su victoria, Atahualpa se escabulló de prisión. La leyenda dice que se convirtió en serpiente y logró burlar los barrotes de la celda. Una vez recuperada la libertad de su jefe, el ejército inca del norte inclinó la guerra a su favor. Conducido por los hábiles generales Quisquis y Calcuchímac, los quiteños derrotaron una y otra vez a los partidarios de Huáscar. Fue una masacre. Cuando la guerra se tornaba desesperada, el inca en persona salió del Cusco y se puso a la cabeza de sus tropas. Pero también fue vencido y hecho prisionero. Huáscar esperaba sentencia cuando Pizarro capturó a Atahualpa en Cajamarca. Esa guerra civil destrozó a los incas. Fue muy cruenta y vengativa. Deshizo las solidaridades internas que les hubieran permitido resistir a los españoles. En el Cusco, los partidarios de Atahualpa habían asesinado a buena parte de los hombres de la panaca Tupac Yupanqui, a la que pertenecía Huáscar. Otros partidarios del Inca derrotado habían huido y estaban escondidos temiendo lo peor. Por ello, cuando la noticia de la prisión de Atahualpa llegó al Cusco, hubo una explosión de alegría entre los partidarios de Huáscar. Se presentaron en Cajamarca y creyeron que podían tratar a los españoles como aliados. Francisco Pizarro alentó que los cusqueños se equivoquen y al principio les hizo grandes honores. Inclusive permitió que se corone un nuevo inca y participó de la ceremonia con alegría. Ese nuevo inca, Tupac Hualpa, y al que los españoles llamaron Toparpa, falleció envenenado pocos días después de su consagración y se tuvo que elegir rápidamente un sustituto. Ese segundo inca, nombrado con anuencia de los españoles, fue Manco Inca, que luego dirigiría la gran rebelión contra la presencia europea en los Andes. Manco Inca caudilló una sublevación, ayudó a los españoles cuando era joven, apenas con 18 años de edad. Por eso les parece mucho a Huayna Cápac, porque Huayna Cápac significa pues el hijo del rey joven. En realidad pertenece al sector netamente cusqueño, no a la élite, digamos, provincial, llamémoslo así. En un primer momento, Manco Inca acompañó a los españoles que habían salido hacia el Cusco. Ya había sido ajusticiado Atahualpa y Pizarro entendió que debía tomar la capital inca, donde los esperaba un nuevo gran botín. El reparto del rescate de Atahualpa se había efectuado solamente entre los presentes en la captura del Inca en Cajamarca. Todos los españoles que habían llegado después, incluyendo al mismo Diego de Almagro, no habían recibido nada y pugnaban por conquistar el Cusco para hacer de un segundo gran botín de guerra. Manco Inca acompañó la marcha de la hueste hispana. Es más, estuvo en la vanguardia junto a la caballería española combatiendo a las tropas de los generales de Atahualpa, que resistieron en una serie de pasos sin saber bien qué estrategia adoptar.
Tanto Atahualpa como Calbuchimac habían sido ajusticiados y Quisquis decidió retirarse hacia Quito sin dejar de combatir. En todos estos combates, los españoles contaron con el favor de los partidarios de Manco Inca. Sí, era joven, pero además realmente demostró muchas dotes de manejar la situación, porque evidentemente trata con los españoles y los trata como aliados, como hacían los incas con los distintos curacas cuando le convenía. Por otro lado, Pizarro había logrado cimentar una alianza con grupos étnicos hostiles a los incas. En efecto, algunas macroetnias sometidas al imperio guardaban vehementes deseos de autonomía. Estaban dentro del Tahuantinsuyo y mantenían una subordinación ante los incas, pero los odiaban. Anhelaban recuperar su antigua independencia y creyeron que podían hacerlo apoyando a los españoles. Se trataba de los chachapoyas y de los huancas. Ellos lucharon a favor de Pizarro en muchos combates. Asimismo, el bando de los europeos estaba reforzado por los cañaris. Ellos habían peleado por Huáscar y habían capturado a Atahualpa al comenzar las hostilidades. En esa ocasión le cortaron una oreja, afrenta muy humillante entre los orejones cusqueños que lucían con gran orgullo su particular anatomía. En aquella ocasión, Atahualpa los quiso desaparecer y estaban con la soga al cuello cuando los sucesos de Cajamarca. Por todo esto, los cañaris fueron el primer grupo étnico en pasarse a los españoles. Al día siguiente de la captura de Atahualpa, en Cajamarca ya estaban de su lado. A partir de ese momento, combatieron con ardor y constancia admirable del lado europeo. Los curacas chachapoyas, huancas y cañaris fueron el segundo grupo en cometer un error estratégico, creyendo que podían tratar a los españoles como aliados. El primero que creyó lo mismo fue Manco Inca. Así, hubo dos grupos de líderes andinos que compartieron un error. Sin embargo, fueron enemigos en la posterior guerra de conquista y su división fue la causa fundamental del triunfo español. ¿No? Nosotros hace 30, 40 años pensábamos que los incas conquistaban mediante la guerra, la batalla, y sin embargo, no todo nos indica hoy día que la guerra fue un recurso secundario en la conquista, que se dio una conquista más bien por convencimiento, por presión, por fuerza, pero por fuerza de la razón. O te incorporas al Tahuantinsuyo o te destruyo. Y eso también, ¿no?, contribuye, eso también es causa, es germen de la caída de los incas, de la debilidad de los incas cuando se enfrentan al mundo europeo, a los españoles. Los grandes curacas andinos carecían de experiencia sobre el propósito de los europeos y no comprendieron que había una enorme maquinaria detrás de la primera avanzada que había invadido el Tahuantinsuyo. Ellos no percibieron que los españoles habían llegado para quedarse e imponer su pleno dominio. Los hispanos no compartirían el poder, ni mucho menos permitirían autonomías de ningún grupo andino. A lo sumo, premiaron a sus aliados andinos con algunos privilegios, pero completamente subordinados al dominio español. Por ejemplo, algunos señores cañaris fueron nombrados encomenderos en unos pocos distritos rurales del Cusco. Creía que Pizarro era pues, el vengador, el que iba a poner en tranquilidad al Cusco después de la enorme guerra y matanza que había suscitado el grupo de Atahualpa en esa lucha que había entre incas, entre panacas, entre familias por el poder, que no era nada novedoso, sino era un episodio más de lucha por el poder, pero pronto se les engañó de que estos señores no venían a ayudar. Se les engañó de que no eran enviados de Dios de la Cocha. Se descubrió inmediatamente de que era gente que lo utilizaba a Manco Inca.
Francisco Pizarro y sus hermanos capturaron el Cusco y reunieron un segundo gran botín que se repartió entre todos los expedicionarios. Pero aunque Almagro era en teoría el segundo de la empresa, la familia Pizarro se quedó con toda la riqueza. Es más, convencieron a Almagro de partir a buscar su fortuna al sur y dejarles el Cusco dentro de la gobernación de Francisco Pizarro. Se formó una expedición española que partió hacia Chile, llevando como caudillo a Almagro y compuesta por centenares de recién llegados que querían nuevas conquistas para saciar su sed de metales preciosos. Esta expedición que partió a Chile fue acompañada por un ejército inca al mando del Huilac Humul, a veces llamado el sumo sacerdote, pero a quien encontramos combatiendo a lo largo de todo este periodo. Bueno, era el jefe de las ceremonias, el supremo jefe, y Huillac es sagrado, y Uma es cabeza sagrada. Más bien vinculado a las actividades religiosas, pero eventualmente desempeña funciones políticas. La identificación con el supremo sacerdote es más una categoría española. Y en el cerco del Cusco es muy importante ver cómo, mientras Manco Inca está haciendo celebraciones rituales, el Huillac Humul dirige las tropas, ¿no? Y eso demuestra que su posición no es la de un supremo sacerdote dedicado solamente a los aspectos de culto, sino que, digamos, el culto era una actividad intercambiable. Francisco Pizarro dejó el Cusco y partió hacia Lima para fundarla como capital de su gobernación. Lima fue destinada a garantizar la comunicación por vía marítima con la madre patria. El marqués gobernador también se dirigió a la fundación de Trujillo. Pizarro pobló el territorio con vecinos españoles, ya que así garantizaba la seguridad de la tierra recientemente conquistada. En ese momento quedaron menos españoles en el Cusco. Se habían dispersado por todo el Perú. Manco Inca decidió aprovechar la circunstancia y engañó a Hernando Pizarro, quien se encontraba a cargo del Cusco. Manco le dijo que saldría de la ciudad para traer una estatua de oro del dios Sol de enorme tamaño. Insistió que solo a él se la entregarían quienes la habían escondido, y así logró salir del Cusco. Y se convierte en Inca en un esquema en el cual seguramente iba a coexistir con Pizarro, pero después de la toma del Cusco, en su propia prisión, pues eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque no solo es el Inca títere, vejado, sino que al final está preso. Y entonces ahí es que se produce la mutación de Manco. Digamos, si esto fuese una biografía, él encuentra a su personaje en esa prisión. De Inca ha pasado a prisionero de los quienes eran supuestos aliados. ¿Y cómo sale de ella? Apelando a lo más importante de su aliado, que es la codicia. Y entonces dice, pues vamos a, déjenme ir a buscar oro para entregarles a ustedes, que era lo que le estaban reclamando, pero además porque tengo que hacer unas celebraciones rituales. La codicia se sobrepuso a la estrategia, a la táctica. Una vez en el Valle Sagrado, Manco Inca llamó a rebelión y puso cerco a la capital imperial. Lo siguieron los incas en el sentido restrictivo de la palabra, es decir, esta gran rebelión fue protagonizada por el grupo étnico que dirigía el Tahuantinsuyo. Peleó hasta el sumo sacerdote solar, con lo que tuvo una gran actividad el sacerdote ahí, comandar tropas, dirigir batallas, un estratega. El Villajuno, lo que demuestra que el sacerdote del sol no era solamente un hombre que dirigía las cosas espirituales, sino que también intervenía en el gobierno del país, tenía poder político, poder económico. Manco Inca no fue acompañado por todos los señoríos que convivían bajo el Tahuantinsuyo. Como vimos, Cañaris, Huancas y Chachapoyas apoyaron decididamente a los españoles. Con respecto a los demás, algunos finalmente también se pronunciaron por los europeos, como los Huaylas, por ejemplo. Pero la gran mayoría aparentaron neutralidad. Al fin, Manco fue seguido solamente por el grupo étnico que disponía de los privilegios bajo el régimen incaico. Eran quienes estaban interesados en una restauración del imperio. Quizá esa es la razón
por la que Manco adoptó su nombre, que evocaba al fundador del imperio, Manco Cápac. Y es interesante que este inca tomase el nombre de Manco. Se necesitaba refundar el mundo organizado por los incas. La división entre los indígenas conspiró contra el éxito de la rebelión. A la larga, quienes derrotaron a los incas fueron otros andinos que los enfrentaron encarnizadamente. Aislados, los incas no pudieron contra los españoles, que se habían reforzado convenientemente. Ya no eran los 168 soldados que ingresaron a Cajamarca. Para aquel entonces, habían más de 2.000 europeos y todos eran tanto hombres de guerra como empresarios de la naciente economía del mercado del siglo XVI. Por otro lado, esos guerreros españoles fueron solamente la vanguardia de una tropa integrada fundamentalmente por andinos, que en todas las ocasiones igualaron en número a los incas rebeldes. Manco Inca aprendió a montar caballo y peleaba intentando aplicar las tácticas europeas. Pero su ejército aún vivía en la era de la magia. Por ejemplo, solo atacaban las noches de luna llena porque pensaban que les era propicia. Los españoles pronto supieron qué días debían esperar lucha y, por el contrario, cuáles eran las fechas para contraatacar y vencer a los incas. Sin embargo, Manco logró apretar el cerco del Cusco y encerrar a los españoles en una de las callancas de la plaza, llamada después la Capilla del Triunfo. Hay un momento en el cual la rebelión está en el centro y se pierde comunicación con el Cusco. Oye, Pizarro, Francisco, que está acá en Lima, manda entre 3 y 5 expediciones. La última de ellas a cargo de Gaete con 60 jinetes. No es poca cosa. Los 60 jinetes muertos, los 60 caballos a la caballeriza de Manco. Y este es un Manco que monta a caballo, que tiene arcabuz y que se desempeña como un guerrero español, digamos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo de cercar el Cusco, Manco envió una expedición a Lima para evitar que salgan refuerzos de la capital española y lleguen al Cusco. Esa expedición rebelde a Lima estuvo al mando de un orejón cusqueño, llamado por algunos Titu Yupanqui, o también Quiso Yupanqui. Parece que el Vilaoma, ¿no? Este sumo sacerdote, capitán además, no, general de los ejércitos del Inca, lo llaman algunos de los cronistas, ordena a Quiso Yupanqui que ataque Lima. Los incas lograron impedir que 5 partidas de españoles llegaran al Cusco. Los asaltaban en los caminos y en las gargantas de la cordillera les lanzaban galgas y piedras hasta acabar con ellos. Durante meses no hubo comunicación entre Lima y Cusco. Y además controlar junto con Lima toda la región del Valle del Mantaro, ¿no? Que era una zona que frecuentada por los españoles, donde ellos habían alcanzado también tener buenas relaciones con los curacas de Jauja. Quiso Yupanqui es un fulano capaz de desbaratar 5 expediciones de Pizarro y bajar con muchísima gente, la suficiente como para ennegrecer el Cerro San Cristóbal, al grito de Jochamaman Suncasapacuna, a la mar barbudos, vamos a botarlos al mar. Muy bien, ese es el escenario. El cholo Efraín Treyes, polémico historiador y gran conocedor de las crónicas de la conquista, discrepa con lo que dicen los documentos. Tito Quiso Yupanqui, capaz de desbaratar 5 expediciones, en la víspera del combate por Lima a toda su gente le dijo, vamos a pelear como siempre, pero con una variedad, una variante. Fíjate qué camarín, le dice, si a mí me hieren, todos regresamos, dejamos de pelear. Oye, ¿dónde se ha visto? Como si fuese, así nos creía que es un Inca de Hollywood, ¿no? Tenía la suficiente capacidad como para desbaratar 5 expediciones, quedarse con todos los caballos, montar la caballeriza, mandar los restos, es decir, eso nos quieren hacer. Nos quieren hacer creer que bajó del Cerro San Cristóbal en andas, todavía en andas, delante de todos. Yo iré delante como gran jefe, pero si me matan a mí, ustedes dejan de pelear. Y que ahí en la calle, entrando por el Cordano, digamos, lo agarraron, lo lancearon y lo mataron.
Yo aseguro que eso no ocurrió. Lo cierto es que Tito Yupanqui, o Kiso Yupanqui, como lo querramos llamar, falló cuando atacó Lima. Las opiniones discrepan, pero al final su ofensiva fue resistida. Esto se debió gracias al refuerzo de los Huaylas, que llegaron a la capital para defender a Pizarro. Han aparecido incluso en Puruchuco los muertos, y el 75% de los muertos de Puruchuco son muertos por arma indígena. Entonces estamos ante una lucha que fue de indios contra indios, como toda la conquista. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que ocurrió entonces? Sí, que llegaron, estuvieron en el cerro, ya se habían comido las 5 expediciones, venían del centro, y para botarlos al mar, ¿qué necesitaban? Que alguien viniese del sur, perdón, del norte, para aterrazarlos, para botarlos hacia el mar. Ese contingente indígena del norte era el de Huaylas. Cuando llegaron no estaban los de Huaylas, y demoraron 5 a 6 días más, y llegaron los de Huaylas, pero con un detalle, pues, que no podemos dejar pasar así nomás. Los de Huaylas vinieron a defender a Francisco Pizarro, a defender a los españoles, porque servían a la señora de Huaylas Montarhuacho, que era la suegra de Pizarro, la mamá de Inés Huaylas. Guillermo Koch, arqueólogo que encontró en Puruchuco restos de esta guerra de indios contra indios, nos da luces acerca de estos hechos. Este hallazgo es histórico, puesto que aquí en Puruchuco se ha encontrado el primer resto de un indio muerto en la guerra de conquista. Kiso Yupanqui cuenta con los yauyos, ¿no?, los de Huarochirí y algunos de los pueblos, ¿no?, de las partes bajas, como los de Lati, que son los de Puruchuco. Pero a Pizarro, ¿no?, lo ayuda la gente de Pachacámac, la gente de aquí del señorío de Surco, de Malanca, de Caraballo, de Luringancho. La mayor parte de los pobladores de Lima apoyan a Pizarro. Entonces la situación en un primer momento empieza a ser más o menos balanceada. Kiso Yupanqui está, ¿no?, por derrotarlos. Empieza el ataque, ¿no?, de Lima, y en ese momento aparecen las tropas de Huaylas y se rompe la balanza, se rompe el equilibrio, porque los enemigos de los incas, que habían jugado a neutrales, los más poderosos, que habían sopesado, ¿no?, habían visto hacia dónde se dirigían los eventos, pasan a apoyar a los europeos. Hay una serie de refriegas, expediciones que van y vienen, pero cuando se rompe finalmente el cerco de Lima, también sucede que regresa Almagro de su fallida aventura, de su fallida empresa de conquistar Chile, y se refuerza el Cusco. El sitio de Lima fue un triunfo de los españoles, pero un triunfo que no se debe al esfuerzo de ellos, a la estrategia de ellos, sino a la avalancha de miles de huancas, de centenares de cañares y de 4.000 huaylas que fueron enviados por acá. Pero la verdad es de que ganaban algunas batallas, pero no ganaban la guerra. La guerra siempre la ganaban los cañares, los huancas y los achapoyanos, que es decir, la ganaban los españoles. De esta forma, Manco Inca no pudo sostener el cerco. Su ejército estaba compuesto por tropas campesinas que, llegada la cosecha, tuvieron que ser licenciadas para que se reincorporen a sus labores agrícolas. ¿Y por qué? Porque saben que el Inca ya no está controlando los depósitos y ya no los puede volver a llenar, y por lo tanto no puede asegurarles, digamos, que le va a dar los recursos suficientes para el resto de los meses siguientes. Cuando Manco Inca se quedó con un núcleo de soldados profesionales, los españoles y sus aliados indígenas salieron del Cusco a enfrentar a los incas en la fortaleza de Sacsayhuamán. Allí hubo un combate épico que perdieron los rebeldes después de infligirle gran daño a los españoles. Entre otros, perdió la vida un hermano de los Pizarro llamado Juan. En Sacsayhuamán también pereció un noble orejón cusqueño, el general inca Cahuide, quien se arrojó al vacío antes de rendirse. La lucha por Sacsayhuamán, que es donde Cahuide da esa muestra de, como dice Ciesa, no se veía desde los romanos semejante muestra de valor.
y donde al final es la lucha por quién está con la fortaleza y el Cusco. De resultas de eso, la fortaleza es derruida, es lo que la gente tiene que entender. Lo que hoy vemos es el Zócalo, porque llegaron a la conclusión los españoles, ya había muerto Juan Pizarro, Hernando llega a la conclusión que no puede mantener la fortaleza y el Cusco al mismo tiempo, y si se queda con el Cusco y cualquiera toma la fortaleza, no le sirve el Cusco porque lo van a atacar. Después de perder en Sacsayhuamán, Manco Inca tuvo que abandonar el cerco del Cusco, recorre el valle de Yucay y luego va a Ollantaytambo. El profesor Valdemar Espinosa nos cuenta acerca del repliegue del Inca y del destino trágico de algunos de sus generales. Pero ante el avance de los españoles, acompañados por sus aliados andinos, el Inca tuvo que seguir replegándose, y en este repliegue perdió también, porque le capturaron a muchos de sus generales, capturaron al Villajumo, capturaron a su esposa. Luego de estos dramáticos momentos en Ollantaytambo, Manco logró salvar la vida. El guerrero inca se trasladó a Vitcos y luego a Vilcabamba. Entonces era volver a los orígenes, volver a intentar una refundación, porque habían, digamos, construcciones incas en la zona, había un cierto control sobre las poblaciones aborígenes de la zona. Se había iniciado un largo exilio interior que se prolongaría durante 40 años. Aparentemente, los incas habían elegido la zona de ceja de selva del Cusco como refugio para caso de una grave necesidad. En efecto, en esa zona hallaron una última morada. Se retiran al valle de Urubamba y poco a poco van retrocediendo a lo largo del valle del Urubamba hasta una zona productiva, Vitcos, ¿no? Vilcabamba, donde pueden cultivar y pueden sobrevivir, pero ya son refugiados en su propia tierra. La historiadora Liliana Regalado, especialista en el estudio de los incas de Vilcabamba, nos ayuda a ubicar el lugar geográfico donde se encontraba esta última zona de refugio. Señalan que es en la antigua hacienda Rosaspata del siglo XIX-XX, es donde se ubicó la Vilcabamba incaica, digamos, las construcciones de los incas que ahora están identificados como Choquequirao, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es el emplazamiento, pero era una zona grande y además fue quemada. Desde Vilcabamba, las tropas de Manco siguieron hostigando al Estado español en construcción. De vez en cuando salían partidas que asolaban los caminos y amenazaban las propiedades rurales de los hispano-peruanos. Pero no era una amenaza en regla contra el poder colonial. A esas alturas, los incas se habían transformado en una provincia marginal y aislada que disponía de escaso poder. Después del cerco del Cusco y del cerco de Lima, los incas no vuelven a ser una amenaza. Si en ese momento se le hubiesen plegado los demás pueblos, los demás grupos étnicos, la conquista hubiese fracasado. En 1544, 8 años después del cerco del Cusco, Manco fue asesinado. El inca rebelde había dado refugio a un grupo de españoles partidarios de Almagro el Mozo. Ellos estaban huyendo para salvar la vida luego de haber sido vencidos en la batalla de Chupas. Un buen día, los almagristas, queriendo reconciliarse con el poder español, asesinan al inca en medio de un juego de bochas. En pleno juego, se inició una discusión y los españoles acabaron con el inca. Estos 3 almagristas que asesinaron a Manco fueron atrapados en plena huida y les dieron muerte cruel. A Manco Inca lo sucedió un hijo suyo, Sayri Tupac. El cholo Efraín Treyes recuerda a este inca por una frase sarcástica. A Sayri Tupac yo lo quiero el doble, porque tiene una gran frase que resume toda la conquista, que dice: Pizarro, Atahualpa quiso comerse a Pizarro, pero Pizarro se lo almorzó. Sayri Tupac fue proclamado inca antes de cumplir los 26 años. Este joven inca fue quien inició negociaciones con el poder español. Manco Inca murió muy joven, a los 24 años. Lo mataron a los 24 años.
inmediatamente eligieron, como también pronto eligieron un nuevo Villajumo para mantener el culto solar, porque le convencieron de que iba a vivir en buena condición, le iban a dar un aposento muy amplio, terrenos, yanaconas, o sea, siervos, es decir, lo iban a transformar en un noble al estilo español. Los sucesivos gobernantes del naciente virreinato tenían interés en terminar con el foco rebelde inca que se mantenía allá en la ceja de selva. Por ello abrieron negociaciones que culminaron con la salida de Sayri Túpac de Vilcabamba y su viaje triunfal a Lima. Se transportó en andas y fue recibido con veneración por los pueblos que recorrió. Después vino a Lima en andas como si fuese un soberano, como inca, fue recibido por el virrey lo llevó al palacio, conversaron juntos y Sayri Túpac quiso inclusive sacarse la máscara de pacha, las orejeras para hablar con el virrey. El virrey no le permitió, lo que demostraba que el virrey lo trataba como un soberano, como un inca, inclusive almorzaron, y sabemos que Sayri Túpac deshilachó el mantel de la mesa del comedor y sacó una hilacha y le dijo: esto es lo que me queda de todo lo que fue el imperio. De retorno al Cusco, Sayri Túpac murió envenenado. Se dice que fueron los cañaris, pero realmente no se llegó a esclarecer completamente el caso. Túpac, que era un inca y representaba a los incas, molestó a los cañaris, que eran los aliados de España, y Chilchi, el curaca de los cañaris, le suministró un brebaje, a cuya consecuencia murió envenenado Túpac Inca Yupanqui. Valdemar Espinosa nos ofrece su reflexión acerca del destino trágico de los incas, lo cual asegura no es mencionado en los libros. Qué triste destino de los incas, ¿no? Que Túpac Inca fue envenenado por su mujer, Sayri Túpac fue muerto en Acapa, envenenado por los Techapoyas, Huáscar matado por su hermano en Andamarca, por los de su hermano, Atahualpa ahorcado por los españoles, Toparpa envenenado en Jauja, Manco Inca muerto a puñaladas por los españoles, Sayri Túpac envenenado por los cañares. Es una cadena trágica esta de los incas que muy poco se menciona en los libros. Desde la salida de Sayri Túpac hacia Lima, el poder en Vilcabamba no quedó descabezado. Simultáneamente, los incas eligen a un nuevo sucesor en la persona de Titu Cusi Yupanqui, quien era hermano de Sayri Túpac. Él estuvo muchos años en Vilcabamba y fue el verdadero soberano de esa última provincia inca. Titu Cusi fue una persona compleja. Entabló negociaciones con los españoles, pero sin embargo nunca las concluyó. Del mismo modo aceptó el ingreso de frailes a predicar el catolicismo, pero mantuvo sus antiguas prácticas religiosas y hostigó a los sacerdotes cristianos que él mismo había autorizado. López García de Castro llega a firmar un acuerdo de paz con Titu Cusi para que salga, pero Titu Cusi no llega a salir, se las hace larga siempre, no llega a salir, es un problema para, digamos, la seguridad y la estabilidad del virreinato. Y por lo tanto Titu Cusi permanece. Admite que ingresen evangelizadores a Vilcabamba, él mismo se bautiza, pero sigue practicando el culto solar, etc. Llega a poner trabas para la evangelización de la población de la zona y por lo tanto entra en conflicto con la autoridad. En medio de sus negociaciones, Titu Cusi fue autor de un texto notable. A través de un sacerdote español, dictó un documento dirigido al gobernador español del virreinato peruano, Lope García de Castro, quien estaba por viajar de retorno a España. Le pedía que oficie como su procurador y solicite ciertas mercedes como parte de su negociación para salir de Vilcabamba. Este documento estaba acompañado por una probanza que constituye una historia completa de la conquista española, escrita desde el punto de vista de esta nobleza inca refugiada en Vilcabamba. Por todo esto, es un escrito fundamental, contiene el único registro del parecer de los incas rebeldes. Los incas de Vilcabamba representan la resistencia indígena frente a la invasión europea.
A diferencia de los aztecas en México, que lucharon y al perder se desplomaron, los incas, al perder, se fueron a las montañas de la Ceja de Selva y desde ahí quisieron actuar en el nuevo escenario. No los acompañó el éxito, pero tuvieron una perseverancia digna de admiración. Los síntomas de la muerte de Titu Cuzi apuntan a varias enfermedades, a varias situaciones, desde una neumonía hasta una crisis de tuberculosis. En realidad lo martirizan a Diego Ortiz y a todos los españoles que quedaban en Vilcabamba, y eso significa que Toledo, digamos, determine el ataque militar a Vilcabamba, ¿no? Tito Cuzi Yupanqui falleció a los 36 años de edad. Era fines de 1570 o comienzos de 1571. Los incas sacaron de la Casa de las Vírgenes del Sol a su nuevo sucesor, hijo también de Manco Inca. Su nombre era Túpac Amaru. Tito Cuzi murió allá en Vilcabamba. Le sucedió Túpac Amaru. Inclusive en la época de Toledo, Vilcabamba no era un sitio peligroso. Ya no era peligroso desde que murió Manco Inca. Túpac Amaru fue apresado por una columna enviada por el recientemente llegado virrey Francisco de Toledo. El Inca entró tristemente al Cusco caminando descalzo. Fue ajusticiado en la plaza de la ciudad en presencia del virrey. Trajeron al Inca no en andas ya, lo trajeron descalzo, como castigo, pero con su mascaipacha, con su manto de Inca, es decir, más humillación todavía, ropa de rey, pero andando descalzo. Y le traían delante de Oñas de Loyola, el capitán que dirigió la represión, traía el ídolo del sol enorme, pues, enorme, que era Fofo, y ya no todavía tenía en polvo los corazones de los incas, porque todos los corazones de los incas eran sacados y ahí se descomponían y se convertían en polvo. Los intestinos lo metían en una olla y eso lo enterraban en Ollantaytambo. Numerosas personas de bien e instituciones de diverso tipo suplicaron por la vida del joven soberano inca, pero el virrey fue inflexible. Quería terminar con los incas eliminando al joven Túpac Amaru. Al rey de España no le gustó nunca esta disposición. Años después, cuando Toledo regresó a la madre patria, el rey lo juzgó severamente por haberse atrevido a condenar a muerte a un príncipe de sangre real. Lo castigan a Toledo por haberlo matado con la frase de yo os mandé a servir reyes, no a matarlos. El acto se llevó a cabo en medio de la plaza del Cusco y fue presenciado por miles de indios que estallaron en lamentos de dolor y desesperación. Túpac Amaru murió degollado, le cortaron el cuello al estilo de los sentenciados en Europa. El dibujo de Guamán Poma recoge cosas de acuerdo al pensamiento andino. Lo interesante de Guamán Poma es que él no presenció la muerte, pero cuando lo pinta en la forma que debe morir un inca, con la cabeza degollada. Un inca no puede morir ahorcado, no puede morir quemado, por eso lo pinta que le están degollando la cabeza. El verdadero Túpac Amaru, el único inca Túpac Amaru, porque al que llamamos Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, en realidad ese es su nombre, José Gabriel Condorcanqui, que se hizo llamar Túpac Amaru, tomó el apelativo de Túpac Amaru, pero como una suerte de apellido, ¿no? Pero Inca es ese Túpac Amaru que fue ajusticiado en el Cusco.